Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para quien en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, un programa que lo acercará al verdadero amor. Este programa es creado para que usted tenga oración con nuestro Señor Jesucristo. En este programa siéntase confortable de pedir oración para usted o los suyos. Es su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Que Dios les acompañe siempre y que les bendiga grandemente. Bienvenidos a esta sección una vez más de Génesis Inmigración Celestial, predicándole el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole a usted, amado amigo del Evangelio, a usted que le gusta escuchar la palabra de Dios, pero que aún no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, diciéndole a usted una vez más que aún hay perdón de pecados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que el día de hoy el Espíritu Santo va a hacer ese cambio dentro de usted y ¿sabe qué? Le va a discernir los pensamientos de su corazón, el tuétano de los huesos suyos. Es porque la palabra de Dios es como toda espada de dos filos. Eso dice la palabra de Dios. Es como una espada de dos filos que va a discernir los pensamientos, las intenciones de su corazón. Seguimos contando las maravillas de Dios. Seguimos contándole a usted que somos hombres, mujeres de carne y hueso, con errores, pero con aciertos, que seguimos siendo nosotros hombres y mujeres temerosos de Dios, tratando de seguir las cosas del Señor como lo dice su palabra. Y el día de hoy aquí a través de la palabra en el libro de los Gálatas, vamos a ver a un hombre que estaba haciendo exactamente lo mismo, tratando de seguir las cosas del Señor. Vamos a ver a Pablo y a Pedro. Cuando Pedro escribió este famosísimo versículo bíblico, yo no sé si usted lo ha escuchado, donde él dice en el libro de los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo bíblico de Gálatas 2:20 es famosísimo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es famosísimo. Es uno de los versículos de oro. Pero ¿sabe usted cuándo se escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Qué pasó? ¿Cuál era el contexto para que él dijera estas palabras tan podemos decir, seguras, certeras de la fe del apóstol Pablo en el Señor Jesucristo? ¿Sabe cuándo se escribió este versículo bíblico? Cuando hubo como un pequeño enfrentamiento entre Pedro y entre Pablo. Y usted dirá, hermana, pero eso es la Biblia. ¿Cómo se pueden enfrentar esos dos grandes apóstoles? Pues sí, lo hubo. Búsquelo acá en el libro de los Gálatas, capítulo 2. Y mire, no estamos acá para menospreciar a nadie y mucho menos a los apóstoles, por supuesto, pero estamos acá para darle a usted un ejemplo que eran hombres con aciertos, eran hombres con errores igual que usted y que yo. Eran hombres pecadores igual. Pero un día creyeron en Cristo Jesús como su Salvador y su vida cambió. Y encontramos aquí a un Pedro, fíjese, que ya había creído en Cristo Jesús como su Salvador, pero cuando encontró a cierto grupo que creía en la circuncisión, les tuvo miedo. Y él, por regla, no se podía juntar con los gentiles. Y Pedro ya comía con los gentiles y estaba predicando el Evangelio de Cristo, pero cuando vio a esta gente de la circuncisión, tuvo temor de ellos. Y se hizo, dice, pasar igual que ellos. Mire esto. Y siendo el apóstol Pedro, siendo Pablo, una discusión entre ellos mismos, sucede. La mayoría de las personas quieren ver la perfección en nosotros los creyentes. Pero dice la palabra de Dios
que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser y que seguimos en el proceso de la perfección. Por eso, si usted es una de aquellas personas que dice yo para ser cristianos como este o como la hermana Irma, olvídese, mejor no me hago cristiano. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Yo lo he escuchado varias veces. Dice, mire, aquel dice que es cristiano y ¿sabe qué? Habla unas leperadas que para qué le cuento. Para ser cristiano como ese, mejor ni lo soy. Pero la palabra de Dios dice, amados hermanos, que aún no somos perfectos. Cometemos errores todavía, pero la clave es pedir perdón por nuestros pecados y seguir adelante. No que tengamos la sangre de Cristo para estarla pisoteando a cada rato, en ningún momento. No, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Cristo, para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado de nuestro Dios. Si usted pecó, cayó de la gracia del Señor, sepa que aún hay lugar para usted. Yo no sé qué fue lo que usted cometió, qué pecado cometió, pero aún hay lugar. Dios aún le puede perdonar. Igual que perdonó a Pedro, igual que perdonó a Pablo, igual que perdonó al rey David, ¿sabe? Me gusta mucho hablar del rey David porque podemos ver su humanidad cometiendo errores, cometiendo adulterios, pero también podemos hablar de un David que pidió perdón por sus pecados y que le dijo a Jehová, luego de haber cometido aquel adulterio, luego de haber planeado aquella muerte del esposo de la mujer con que cometió el adulterio, y él le dijo al Señor, límpiame con esopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y él ahí pidiéndole perdón en ese hermosísimo salmo al Señor por sus pecados. Dígame, ¿quién va a confesar un pecado de adulterio y de fornicación? Si son pecados, podemos decir, vergonzosos, hemos pecado con nuestro mismo cuerpo, contra nuestro mismo cuerpo. Pero David lo dejó escrito. Bien lo pudo haber dejado oculto, que nadie se enterara que David cometió adulterio. O Pedro y Pablo también pudieron haber dejado oculto el hecho de que tuvieron una contradicción en esa reunión. Bien pudieron haber dejado todo eso oculto. Pero ¿sabe qué? No quedó oculto. Para que usted y yo sepamos que aunque hubiéramos cometido errores como David, como Pedro, como Pablo, tenemos un abogado que intercede por nosotros delante de Dios Padre y que podemos regresar a Él y pedirle perdón por nuestros pecados y seguir adelante. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y en ningún momento estamos incentivando a las personas que han creído en Cristo a cometer pecados y a seguir adelante como si nada hubiera pasado de una manera así, tras otra y tras otra, en ninguna manera. Estamos diciéndole a usted que si por algún motivo usted cayó de la gracia del Señor, aún hay lugar para usted dentro de la iglesia. Aún usted puede ser un predicador del Evangelio, un misionero de nuestro Señor Jesucristo, una persona que es un anciano, un diácono en la iglesia. Aún hay lugar para usted. Si recordamos, amados hermanos, a Moisés. Moisés también cometió un error gravísimo. Le quitó la vida a un egipcio. Pero ¿sabe qué hizo Moisés? Moisés desde esa vez, él sabía lo que había hecho y eso pesaba tanto en él que obró para bien, ¿sabe? Porque cuando Jehová habla de Moisés dice, mi siervo Moisés manso. Yo no sé si usted ha visto a personas mansas. Es difícil encontrar una persona mansa. Cuando usted la encuentre, dígame, hermana, yo conozco a ese hermano, mire, se lo voy a presentar. Es manso, yo quiero ver cómo es una persona mansa. Mansa. ¿No has visto a mi siervo Moisés manso? ¿Sabe? Moisés llegó hasta el punto de decirle a Jehová, Señor, quítame la vida a mí, pero por favor, no a estos que están ahí danzando con el becerro de oro, por favor, no, que no se pierdan, porque él sabía el valor de la vida, él sabía el valor de quitarle la vida a una persona, lo llevaba dentro, David también lo llevaba dentro, eso pesaba, y eso cambió su vida también. Como puede cambiar la vida suya en el día de hoy si usted cree en Cristo Jesús como su Salvador. Si tan solo hoy usted dice, yo confieso mis pecados delante de Él, pero también confieso, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, justo, que puedes perdonar mi pecado. Yo creo en ti como el Hijo de Dios, perdona mi pecado, Señor. Si usted el día de hoy de corazón se arrepiente, habla con Dios de sus pecados, habla con Él de creer en Él como su Salvador, Dios va a perdonar su pecado, no importa lo que haya cometido. Y tenemos acá en el libro de los Gálatas esta discusión entre Pablo y Pedro, donde Pablo le dice, bueno, se lo voy a parafrasear. Bueno, ¿tú qué estás haciendo?
Mira, ya te juntabas con los gentiles, comías con los gentiles, les predicabas el evangelio a los gentiles y ahora vienes aquí con los de la circuncisión que todavía están en la ley. ¿De qué bando estás? ¿Estás usando la hipocresía? Y Pedro acá, y el apóstol Pablo le dice a Pedro estas cosas en el libro de los Gálatas capítulo 2 versículo 11 al 21, y por eso Pedro escribió este versículo para decirle que las obras de la ley ya habían quedado obsoletas, que ahora era a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que podíamos recibir el perdón de nuestros pecados. Y él escribió este versículo bíblico de oro: porque yo juntamente con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Tuvieron esa contradicción de palabras. Y así, amado amigo del evangelio, le queremos decir a usted: no somos perfectos, pero tratamos de llegar a la altura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que para eso vino Cristo, para dar libertad a los cautivos, para anunciar a los presos apertura de cárcel. En primera de Juan dice que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y le invitamos a que crea en Cristo Jesús como su Salvador, a que le confiese sus pecados a Él. Le invitamos, amado amigo del evangelio, hermano en Cristo, que ha caído de la gracia de Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, su Hijo amado. Ya tenemos que despedir esta sección de Génesis y Migración Celestial, porque necesitamos trabajar para sostener la predicación del evangelio al aire. Nos quedan escasos 4 minutos para terminar esta predicación del evangelio, pero amado amigo del evangelio, nadie es perfecto. El mismo apóstol Pablo dijo: no pretendo haber alcanzado la perfección, pero prosigo al blanco que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. A través de la palabra de Dios podemos encontrar a hombres mentirosos, mujeres mentirosas, pero también podemos encontrar mujeres que se arrepintieron de sus pecados y que ahora las encontramos como María Magdalena. Usted sabe quién fue María Magdalena. Usted sabe quién fue Rahab. Usted sabe, amado hermano, quién fue Judá. Usted tiene toda la historia de estos hombres y mujeres pecadoras, pero también tenemos la historia de el perdón de sus pecados y cómo ellos fueron santificados a través de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de sus pecados, y cómo fueron criaturas nuevas. Y son grandes nombres bíblicos, son grandes personas que aún predican el evangelio a través de la palabra de Dios, la Biblia. Siguen vivos acá, a través de la palabra, de lo que se escribió de ellos, para contarle que tuvieron sus errores como usted, como yo, pero que pidieron perdón por sus errores y siguieron adelante. Lo mismo usted, lo mismo yo. Pedimos perdón por nuestros pecados y seguimos adelante. Esa es la clave de una vida victoriosa en Cristo Jesús. El salmista David no tuvo que haber escrito acá en el libro de los Salmos, ni en Primera de Reyes, ni en Crónicas, todas las cosas feas que él hizo, cómo desobedeció a Dios. Él lo pudo haber dejado oculto. No, eso no lo pongan porque habla mal de mí, me voy a ver mal delante de todos. No lo pongan. David no hizo eso. Lo dejaron escrito para que usted y yo supiéramos que hay perdón de esos pecados y de muchos otros más que no están escritos. Hay perdón de nuestros pecados. Así es que por favor, en este día es un día muy hermoso para que usted pida perdón por sus pecados y cree en Cristo Jesús como su Salvador. No se va a arrepentir. Gustad y ved, dijo el salmista David, fíjese. Gustad y ved que Jehová Dios es bueno. Es dichoso el hombre y la mujer que confían en Él. David, que censó al pueblo cuando Dios le dijo que no lo censara. David, que adulteró. David, que cometió tantos errores, que se hizo pasar por loco para que no lo mataran. David, el rey, David el salmista, sí, eso hizo. Pero también sabe que le llama a Dios, le llama un hombre conforme al corazón de Jehová. Imagínese, de cometer todos esos pecados, ¿cómo le llamarían a usted? Un hombre conforme al corazón de Jehová. Mire qué grandioso, nada más glorioso que nuestro Señor nos llame así.
que nos llame sus amigos, más aún que nos llame hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que ahora seamos hijos de Dios. ¿A través de quién? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es algo hermoso? ¿Sabe? Yo he oído hablar de Bill Gates, un hombre millonario, que usted diría que Bill Gates me llame que yo soy su hijo. A Juan López, hijo de Bill Gates, ¿verdad que no? No, ¿cómo cree? Pero Cristo Jesús no se avergüenza de nosotros, de llamarnos sus hermanos. El dueño del mundo, el hacedor del mundo, no se avergüenza de eso. Por eso le queremos invitar para que usted también saboree que Dios es bueno, que es dichoso el hombre y la mujer que confían en Él. Crea en Cristo como su Salvador. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a su Hijo amado. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y deshacer las obras del diablo es difícil, le costó a Él su propia vida, le costó tortura, sacrificio. Pero para eso vino Él, para deshacer las obras del diablo, para anunciar la apertura de cárcel, libertad a los cautivos. Eso dice el libro de Isaías. Esto concluye nuestra sección el día de hoy aquí en Perdón de Pecados a través de la sangre de Cristo, en la sección de Génesis y Migración Celestial. Se nos acabó el tiempo, regresamos con Génesis y Migración Terrenal porque necesito trabajar para sostener este programa al aire. Usted sabe que no es fácil, económicamente hablando, tener esta predicación del Evangelio en la televisión. Hay que pagar el canal de televisión y por eso yo necesito trabajar para sostener este programa al aire. Y trabajamos haciendo casos migratorios, haciendo taxes, incorporando iglesias, haciendo la contabilidad de los negocios, haciendo casos de inmigración. En eso trabajamos aquí en Génesis Immigration para poder sostener este programa de televisión al aire. Así es que no se vaya, regresamos con los 10 minutos de la sección de Génesis Inmigración Terrenal. Volvemos.